Muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Queremos saludarte en este día y también extender una invitación a toda la gente que nos está mirando a que puedan compartir estos enlaces, estos videos y estos recursos que nosotros los hacemos con la intención de poder poner en tus manos herramientas importantes para que usted pueda ser ese líder insigne, trascendiente en este tercer milenio. Damos gracias a toda la gente que nos escribe todas las semanas, pastores especialmente, ministros, gente que nos expresa su gratitud y también nos hacen preguntas. Para nosotros es muy importante que usted pueda, como le decía, no solamente compartir, pero también comentar en estos diferentes podcasts lo que usted recibe, lo que usted aprende y también cualquier pregunta que usted pueda tener. Estoy hoy aquí con un panel de pastores de acá de IMC. Está conmigo hoy mi esposa Leila, pastor Héctor, pastor David y también la pastora Ana está con nosotros en este día. Hoy vamos a abordar un tema que yo creo que es muy relevante y que nos va a ayudar mucho a todos porque estamos todos realmente en lo que respecta al mundo financiero. Es algo que nos afecta a todas las personas y especialmente cuando nos toca ser líderes y especialmente en el reino de Dios. Hoy tenemos un tema que lo hemos titulado La mayordomía en el reino. Así que tenemos algunas preguntas importantes, vamos a conversar, vamos a hablar y esperamos que hoy usted al escuchar todo esto que vamos a compartir con usted, usted se vaya o termine este podcast con comprensión, conocimiento, pero también con ideas muy claras para traer una sanidad a todo lo que tiene que ver la mayordomía y especialmente las finanzas. Así que, bueno, muy bien, Pastor David, Dios te bendiga, y a todo el resto de los pastores, bendiciones y bienvenidos. Comencemos entonces con las preguntas en el día de hoy. Hola a todos, muchas gracias por permitirnos estar acá en este día. Y quisiera ya iniciar con la primera pregunta de qué significa y a qué nos referimos realmente cuando hablamos de mayordomía de reino. Muy bien. Yo creo que cuando tocamos el punto mayordomía, tenemos que entender que mayordomía es algo que está ligado a todo. Tiempo, familia, finanzas, ministerio, etc. Hoy seguramente vamos a enfocarlo más detalladamente en lo que respecta a las finanzas. Pero solamente para poner un piso y comenzar a hablar aquí entre nosotros y para ayudar a toda la gente que nos ve, discípulos, obreros, líderes, pastores, solamente para poner un fundamento, cuando hablamos de mayordomía hay tres cosas muy importantes. La primera es entender que Dios es creador, fuente y señor de todo. Como lo dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando hablamos de mayordomía, entonces tenemos que entender que toda la creación, todo lo que existe, es por un creador y tiene un señor. Lo segundo que es importante entender cuando hablamos de mayordomía es que este señor y creador se la delegó o delegó la creación, delegó la tierra al hombre. Entonces el hombre es un administrador de la creación, pero también de su tiempo, de su cuerpo, de su mente, de su familia, de su matrimonio. Así que eso es lo segundo cuando hablamos de mayordomía, entender que hay un señor, pero también este señor lo delegó al hombre que creó, le delegó la creación, etc. Pero también cuando hablamos de mayordomía es muy importante entender que no solamente hay un señor, no solamente hay un hombre que recibió la creación como una delegación, sino que también el hombre va a tener que responder. El hombre va a tener que rendir cuentas, cómo administró, cómo cuidó lo que Dios le entregó. Y aquí tenemos estas tres cosas, como les decía, Salmo 24, Dios es el dueño de todo. Salmo 8 dice que Dios puso todo bajo los pies del hombre, la creación, los animales y todo ello. Y luego tenemos obviamente Mateo 25, donde los diferentes siervos que reciben diferentes talentos deben venir un día y rendir cuentas qué es lo que hicieron con los talentos. Y un día nos va a tocar a todos nosotros, a un pastor rendir cuentas por la iglesia, rendir cuentas también por la familia, por el tiempo.
Así que mayordomía es algo que toca todas las áreas de nuestra vida. No sé ahí, Leila, qué cosas pudiéramos hablar sobre la mayordomía para que la gente vaya teniendo mejor y mayor comprensión. Creo que es al escuchar todo lo que tú has hablado sobre que la mayordomía que nosotros debemos ejercer y entender de que todo es de Dios y es Señor de todo, siento que tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros de poder administrar todo, porque aparentemente somos como el dueño de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de finanzas, de todo lo que tenemos, pero no somos los dueños reales, somos mayordomos. Eso es poderoso. Administradores, y que un día vamos a rendir cuenta de todo cómo lo administramos. Tocaste un punto ahí que parecemos dueños. Uh-huh. Parece dueño porque un mayordomo tiene el poder de administrar, tomar decisiones, ejercer, hacer muchas cosas, quizás sin preguntarle directamente al Señor, pero un día uno va a rendir cuentas de cómo uno administró todo. Y ahí yo siento de que tenemos mucha responsabilidad y también en la área financiera, que eso es lo que queremos también abordar en este día, de cómo administramos lo que llega a nuestras manos, cómo ejercemos dominio sobre ello. Y implica de administrar bien todo lo que llega a nuestras manos, y no solamente porque llega, ya uno puede administrarlo como quiera, sino que hay ciertas cosas que Dios da para que uno pueda suplir necesidades, o como dice la palabra, que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces no todo es para consumir, sino que hay parte para sembrar, parte para otras cosas. Y bueno, hablando sobre este tema, creo que en el mundo hispano, lamentablemente tenemos una herencia muy mala de administración, justo en la área financiera. No sabemos realmente. Ahora estoy generalizando, pero yo también, como he podido ver diferentes culturas, estamos en un país, en un continente donde también llegan muchas otras culturas. Hay culturas donde administrar el dinero no es un problema. Se le enseñaron muy bien desde pequeño qué se hace con lo que llega a las manos, cómo se produce más. Y lamentablemente en nuestro mundo hispano no tenemos una buena herencia en general. Pero yo, llegando al reino de Dios, conociendo a Dios, estando en el ministerio, creo que me ha forzado a mejorar y a quizás descartar esos patrones antiguos y modelos antiguos que uno quizás heredó, para alinearse a una administración y mayordomía correcta según lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, Pastor Héctor, tú fuiste empresario antes de comenzar en el ministerio, y te conocí aún antes de recibir a Jesucristo como un hombre que tenía sus empresas. ¿Cómo te ayudó a ti el haber sido empresario y después pastor a tener una vida financiera ordenada hoy? Yo creo que lo importante es ahí cuando uno comienza a administrar en orden todo lo que es lo financiero. O sea, uno tiene que saber que el dinero es un siervo de uno, no es el amo de uno. Entonces, si uno es desprendido, uno puede administrar correctamente las finanzas. Por ejemplo, en Suecia vemos que el país tiene sus propios administradores, cómo lo administran, cómo ellos financian toda lo que tiene que ser un gobierno. Creo que lo mismo Dios en el reino de Él. La Biblia dice que somos embajadores, y un embajador es representante de Dios en la tierra. Es como un presidente y un embajador. Un presidente es el presidente de un país completo, pero el embajador viene a ser como el presidente, pero no es el presidente. Claro. Entonces, si Dios nos da la habilidad y la capacidad y la confiabilidad de poder administrar, creo que un administrador debe ser desprendido de sí mismo para poder administrar correctamente lo de Dios. Porque cuando alguien entra al reino de Dios con una mentalidad de dueño, se quiere apropiar de algo que no es suyo. Claro. Pero cuando uno es desprendido de todo, o sea, uno sabe, yo pienso como un trabajador en una empresa. Un trabajador puede ser muy excelente, uno lo puede honrar, hablamos como cristianos, pero uno le puede dar ciertas dávidas, ciertas cosas a un trabajador.
pero el trabajador no es el dueño de la empresa, por más excelente que sea. Claro. La empresa tiene un dueño. Creo que en el reino de Dios lo mismo. Dios es el dueño de todas las cosas, como tú lo explicó, y nosotros estamos para administrar todo lo que es de Dios. Nada es nuestro, todo viene de Él. Y si todo viene de Él, creo que Él nos da el privilegio y la honra de ser como Él es generoso, de ser como Él es cuidadoso con las cosas, de ser como Él es que honra, es ser como Él, ¿cómo se llama? Es abierto para sus hijos. Creo que un administrador en el reino de Dios tiene, y perdona la redundancia, pero tiene que ser desprendido de sí mismo para poder administrar correctamente lo que Dios le ha dado. Qué importante entender que el mayordomo no debe hacerse el dueño de las cosas. Dios me las dio como un regalo, pero no son mías, son para cuidárselas a Él. Y yo creo que tú también, cuando tenías empresa, tú le delegabas a personas responsabilidades, pero no por eso ellos eran el jefe, si lo dijéramos así. Muy bien, estamos hablando aquí de mayordomía. Creo que esto nos va a ayudar a nosotros a ordenarnos en todas las áreas, porque es tan importante tener una vida financiera sana, ¿no? Pastora Ana, ¿qué opinas de esto de la mayordomía y el orden financiero? Bueno, en el caso mío es totalmente contrario a lo que fue el pastor Héctor. Él llegó siendo un empresario. Nosotros llegamos en el caos. Nosotros llegamos con mucho desorden financiero, muchas deudas, y todo esto tenía mucha presión. Pero el momento que Dios se lo revela y Dios es primero y se le empieza a dar ese lugar a Dios, Dios empieza a poner todo en orden. Y hay algo muy hermoso en esto, que Dios también le empieza a revelar. Y en el caso de nosotros, yo creo que Dios nos reveló de que Él nos daba poder para hacer riquezas. Entonces, Dios nos empieza a dar cosas, pero muchas veces no entendemos lo que es administrar. Tenemos un concepto muy cerrado, muy escaso de administrar. Y administrar no solamente es cuidar algo, sino que hacer que este algo crezca, que este algo se mejore. Y yo me voy en el caso de la parábola de los talentos. Esta persona cuidó ese talento. Esta persona no lo fue a malgastar, esta persona no lo fue a desperdiciar, pero aún así no lo mejoró. Lo que se le dio no se le mejoró. Entonces, eso es parte también de lo que es mayordomía. Porque quizás tú no eras empresaria antes, pero hoy eres una pastora muy emprendedora. Es decir, cuando yo pienso en ti, siempre estás buscando formas, pero ¿eso venía contigo o eso se despertó, ese espíritu emprendedor, generar finanzas ya en el llamado? ¿Cómo fue eso en ti? No, esto lo viene a despertar Dios, porque yo vengo de una cultura, mi familia, todo ha sido deudas, todo ha sido créditos, todo ha sido el sobrevivir. Pero cuando llego al llamado de Dios, Dios despierta esto de poder generar algo, de poder producir. Y traer orden también, como tú decías. Sí, exactamente. Poner un orden en las cosas, y siempre yo creo que la mentalidad, Dios viene a cambiar la mentalidad de la persona, porque muchas veces nosotros venimos de una mentalidad de pobreza, pero Dios nos viene a ensanchar. Y ahora yo entiendo que lo que llega a mis manos no es mío, tengo la responsabilidad de multiplicarlo, tengo el deber, y muchas veces el problema es que estamos esperando que Dios haga un milagro. Creemos de que yo llegué a Jesús y Jesús ahora tiene que resolver mis problemas, pero parte de eso es lo que Él nos dio, para una creatividad para resolver. Qué importante lo que tú acabas de tocar ahí, porque yo creo que mayordomía está estrechamente ligado con mentalidad. Y el éxito de un mayordomo no radica en cuántos recursos tiene, sino que en la mentalidad, en la forma de pensar para poder cuidar, pero también multiplicar eso poco que tiene. Y nosotros estábamos ahora compartiendo con algunos pastores en un cierto lugar, y les hablaba a ellos sobre las rutas mentales financieras, que uno a veces tiene carreteras equivocadas económicamente. Y a veces uno, en su forma de pensar, tiene rutas de prosperidad que nunca las pavimentó, nunca le puso señalizaciones. Son rutas de tierra, de piedras, no son llamativas, pero las rutas equivocadas financieras
están pavimentadas, tienen semáforos, son atractivas, son llamativas, y uno siempre se va a ir por esa ruta porque uno ha transitado tanto por allí, por esa mala forma de pensar financiera, que es la que uno dice, bueno, esta debe ser la correcta. Y a veces nosotros, por no haber cambiado nuestra forma de pensar, y pienso en ti cuando hablo de esto, porque hoy yo te considero a ti y obviamente a tu esposo David, gente con una forma de pensar tan emprendedora, que siempre están pensando cómo ir más allá, cómo generar y cómo producir más. Así que está esto de la mayordomía muy ligado a cómo nosotros pensamos. Y por eso tú también decías, Leila, que hemos heredado una forma de pensar muy equivocada. Y nuestros padres, y también lo decía Ana, nos inculcaron una mentalidad de sobrevivencia. Y por eso queremos hacer este podcast, porque usted que nos está mirando, queremos que usted tenga una vida bendecida, próspera, que usted no tenga que elegir entre servir a Dios o ser próspero. No, podemos servir a Dios y en prosperidad si es que tenemos una vida ordenada. Yo sé, Pastor David, que tienes unas estadísticas que son importantes. Perdone que interrumpa. Sí. Por ejemplo, yo vengo como un empresario, dueño de una empresa, pero creo que Dios me enseñó ciertas cosas sin haber conocido a Dios, yo. Pero cuando entro al reino, no soy dueño de la iglesia, por ejemplo. Claro. Vengo a ser administrador, o sea, cómo Dios te prepara para luego darte algo como administrador. Qué pensando poderoso. Como piensa uno, obra la obra pensando como un dueño, no como un administrador, pero Dios te pone como administrador. Ahorita meditaba mucho en lo que decía la pastora Ana sobre la mentalidad, que creo que Dios nos prepara antes sin saber. Cuando entramos al reino, Dios te dice, bueno, usted no es el dueño principal, usted no es el fundador, pero usted va a ser el administrador y vas a llevar todas las cosas como lo eres tú. O sea, claro. Qué tremendo. Hoy que ya para mí es un principio muy poderoso, que la gente cuando no tiene nada quiere hacerse dueño. Claro. Pero el que ya ha sido dueño de algo, no necesitas dueño de alguien. Creo que ahí golpeaste un punto muy importante. Si lo puedes repetir, ¿cómo fue? Cuando la persona nunca ha tenido nada. La persona cuando nunca ha tenido nada se hace dueño de algo que nunca tuvo. Pero el que tuvo nunca se hace dueño porque sabe que el que es el dueño de algo toma tiempo. Wow. Toma años de poder formar algo. Lo vamos a escribir. Entonces, pero el que no tiene quiere ser dueño de algo que nunca formó, que nunca pagó un precio. Un empresario, cuando empieza una empresa, aquí en Suecia por lo menos tiene que pasar 3 años para que esté estable. Luego 7 años para que se convierta en una empresa fuerte. Entonces, la gente cuando se convierte y no tiene nada, ellos piensan por estar 2, 3 años, se quieren ser dueños de algo que nunca fueron dueños. Entonces, la mentalidad que habla Pastor Ana es tremenda. Tremendo, poderoso. Sí, yo quisiera matizar algo también en lo que tiene que ver con la mayordomía de reino y es esa conexión que el mayordomo debe tener con el dueño y nosotros como mayordomos con Dios. Fuera el caso de que Dios como dueño quiere hacer algo o quiere llevarnos a algo más grande, Él sabe por qué lo hace. Él es dueño. Y eso que tal vez Él nos diga a nosotros y ese choque entre la instrucción de Dios y el mayordomo nos va a tener que llevar a tomar pasos de fe, por ejemplo, en algunos momentos. Porque si yo miro hacia atrás un poquito en perspectiva, no sé cuántas veces Dios nos ha pedido tomar pasos de fe, tomar en la iglesia, familia, sembrar algo que supuestamente, según el mayordomo, está para administrarlo, pero el dueño dice, esto no es para que lo administres, es para que lo siembres. Firmar contratos de lugares, por ejemplo, de muchísimo más dinero que lo que, no sé, capazmente, humanamente o administrativamente uno pudiera pagar. Entonces, yo creo que para que también haya algo en el concepto de mayordomía de reino es esa conexión para poder saber qué el dueño quiere hacer con esto. Claro. Como por ejemplo, Dios como el dueño y señor de mis hijos, que quiere que yo siembre en mis hijos, que quiere que yo ponga en mis hijos. Y así en mis finanzas y en todas las áreas que se han Yo creo que ahí el punto que es tan clave de lo que estás hablando, el balance de tener una vida ordenada con un presupuesto muy balanceado, correcto,
pero sin perder la fe en caso que Dios nos pida alguna cosa que nos rompa el presupuesto, ¿verdad? Aquí con Leila te podemos testificar de todas las veces que nos tocó comprar cosas sin dinero y por fe. Pero vivir por fe no significa que yo voy a tener una vida financiera desordenada. Y cuando Dios a uno le puede hablar de proyectos de fe, cuando Él sabe que lo poco que tienes, lo tienes bajo orden y que lo mucho no te va a trastornar y que si Dios te bendice no te va a perder a ti en el proceso. Entonces yo creo que el mayordomo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe tener este balance entre orden y fe simultáneamente. Exacto. Entonces eso es muy importante lo que acabas de tocar allí. No sé si tienes algunas estadísticas ahí de cosas que pudiéramos mirar de qué dicen hoy diferentes ministerios o pastores en el mundo respecto a las dádivas y cómo se ven las diferentes generaciones en su dar. Sí, se hizo una encuesta en Estados Unidos de 500 pastores y se les daba a escoger entre 3 opciones de estoy muy preocupado, un poco preocupado y no estoy para nada preocupado. Y la pregunta era acerca de la generosidad en las diferentes generaciones. Y la pregunta que quiero resaltar es acá porque dice que el 51% de los pastores están muy preocupados por los cristianos más jóvenes que no apoyan financieramente a la iglesia. Y el otro 43% está algo preocupado. Y cuando se les pregunta sobre los cristianos mayores o la gente, las generaciones mayores, los pastores se ven mucho más optimistas. En resumen, si juntáramos estos 2 porcentajes, estamos hablando de casi un 94% de pastores que ven una preocupación directa con estas generaciones más jóvenes, quisiera decir de los millennials para acá, generación Z, boomers también, donde los pastores se han dado cuenta, sí, tienen dificultad para apoyar financieramente a la iglesia. De hecho, se sabe o ellos matizan esta encuesta diciendo que ven que los jóvenes quieren estar, ser parte de apoyar a su iglesia de manera física, con su tiempo, con su esfuerzo, pero se ve un déficit a la hora de la dádiva financiera. Tú que eres relativamente joven y pastora Ana también, porque ustedes fueron ungidos aquí en IMC, pastores bien jóvenes, uno de los más jóvenes en su tiempo. Cuando ustedes piensan juventud y ministerio, ¿qué perciben hoy? ¿Por qué le cuesta al joven tanto dar? Si empiezo contigo y después con la pastora Ana. Sí, yo quisiera por lo menos mencionar dos cosas que se sabe y que se ha estudiado y es, número 1, la facilidad a tener acceso a créditos, a acceso a dinero que no tengo la capacidad de guardar, de ahorrar, dinero que no tengo, que no es mío, pero no se ha visto nunca jamás en la historia acceso a préstamos. Hoy aquí en Suecia se le llama los micropréstamos, sí, que te llegan al teléfono, ¿verdad? Claro. Y en muchos países está esto, de donde tú llenas un formulario de 3 minutos, envías un mensaje de texto. ¿Eso toma? Sí, mensaje de texto. Si tú estás joven y estás iniciando y seguramente tienes un récord bastante limpio, entonces seguramente que con un mensaje de texto, a nosotros, qué sé yo, mensualmente nos llega a la casa siempre propuestas de bancos donde nos dan ya la cifra, te prestamos $10,000. A mi casa, por ejemplo, llegan casi todos los meses propuestas de bancos donde ya te viene con el presupuesto. Mira, te prestamos $10,000, $20,000, $30,000, $50,000 y lo único que tienes que hacer es firmar, aceptar los términos, leer tal vez que muchos omitimos las letras pequeñas y eso ha hecho que esta generación que no se ha educado, que no ha sido consciente de lo que un préstamo significa o a lo que eso va a repercutir en el futuro, accese a esos préstamos y se amarre, se esclavice financieramente y eso hace que lógicamente la capacidad de dádiva
se reduzca. Y muchos de estos jóvenes nunca llegan a pagar el préstamo y la renta sobre eso, de manera que un día el que tomó un préstamo por 20,000 termina pagando, si lo llega a pagar, 40,000, ¿verdad? El interés. El interés es claro. Así que es muy serio. Pastora Ana, ¿qué pudiéramos decirle a esta generación hoy joven? Tú también, como una pastora joven, ¿qué le podemos aconsejar? ¿Cómo afecta esto en gente que hoy quiere servir a Dios y no puede dar? Yo creo que el problema es que cuando se está joven muchas veces falta madurez, se es muy impulsivo y estamos en una sociedad que cada vez está siendo más materialista. Tú necesitas, ya no es un lujo, sino que para el joven ya se hizo necesidad tener el último teléfono, tener una cierta forma de vestir, tener un cierto estatus. Y todo esto al final lo que lleva es a un desenfoque, ya que el joven necesita después empezar a pagar todo esto y es ahí donde necesitan trabajar horas extras, necesitan sacrificar y lo primero que tienden a sacrificar es el llamado. Empiezan a sacrificar, ya no puedo ir un domingo, ya tengo que trabajar un domingo porque los domingos se pagan mejor, son horas extras, tengo que hacer horas extras. Y todo esto al final va a terminar sacando y matando llamado. Es muy fuerte esto. Ya todos los jóvenes que nos están mirando, yo quiero decirles, como un pastor que comenzó en el ministerio a muy temprana edad, empecé a pastorear a los 22 años de edad con mi esposa, muy jóvenes. Ustedes tienen que entender que es un engaño esto que muchas veces el mundo te ofrece, porque el mundo te puede tentar a una cierta vida de vanidad, pero no te muestra el final. Un final sin servir a Dios, un final desconectado de la presencia de Dios, todo por una vida que parece real y no la es. Y te voy a decir algo a ti, joven, que me estás mirando. Si tú no desarrollas el carácter de decirle no a préstamos, si no desarrollas la madurez para decirle no, no es tiempo de estas zapatillas, no es tiempo de este teléfono, como cuando Giesi vuelve con las riquezas de Naamán y le miente a Eliseo. Fíjate la pregunta que le hace Eliseo. ¿Es tiempo de esto? La pregunta es, ¿realmente es tiempo para que te compres todas estas cosas y sacrifiques tu ministerio, sacrifiques tu llamado? Y a mí lo que me salvó la vida recién casado y en el ministerio fue cuando Leila me dijo, no nos vamos a meter en préstamos. No sé si puedes explicar un poco de lo que tú me enseñaste a mí cuando recién nos casamos y estamos en el ministerio. Creo que en esta área Dios inquietó mi vida desde muy joven, de adolescente, justamente en esta área de las finanzas, y entendí de que debíamos, de lo que llega a nuestras manos hay que administrarlo bien y sabiamente. Y entendía que un préstamo para un viaje o para ropa no era un buen préstamo, al contrario. Y también la palabra nos enseña que uno se esclaviza a quien le debe. Y entendía de que si uno tiene techo, tiene para lo que llega a tus manos, tiene que administrarlo para lo esencial, lo más importante. Y ahí quiero enfatizar en el orden o la mayordomía correcta o sabia comienza teniendo un orden. Y cómo uno comienza teniendo un orden, teniendo un presupuesto mensual. Un presupuesto mensual, cuánto necesitamos para pagar el arriendo, para pagar la comida, el sustento, lo más básico. Y luego creo yo que si una persona no le alcanza para esos lujos extras, para un traje nuevo, para un zapato nuevo que a lo mejor no lo necesita, pero es bonito porque yo lo vi en Instagram, porque yo lo vi en una foto, en un catálogo, yo lo quiero. Entonces no es el momento porque no tengo en ese momento. Y creo que es importante poder
postergar esa... y si realmente lo quiero y lo deseo, bueno, esforzarse y de alguna forma emprender, como tú hablabas de Pastor David y Ana, que son excelentes en esa área, y de dónde se pueda adquirir ese extra para lo que uno quiere o necesita. Pero no sacar préstamo, porque el préstamo creo que nos esclaviza, después nos quita el tiempo, nos quita el sueño, porque uno comienza a pensar dónde, cómo pago esto, tengo que trabajar más o tengo que sacrificar el tiempo del ministerio para pagar esta deuda. Y la deuda en sí no es algo que yo creo que Dios quiere que nosotros estemos viviendo en un estilo de vida así de deudas. Quisiera nada más también matizar esto acerca de, si estamos hablando de la juventud, que cuesta la transición entre vivir en la casa de los padres, haber recibido todo por parte de los papás, tener un estilo de vida, cierto tipo de ropa, cierto tipo de, cosas, cierto estilo de vida. Y a la hora de que ellos tienen que mudarse y tienen que vivir solo, ellos todavía quieren mantener ese estilo de vida y no estar conscientes que yo ahora, lo que yo no pagaba antes o los gastos que yo no tenía antes ahora se me multiplican. También lo he visto mucho en gente que se traslada y hay otra transición de gente que viene de Latinoamérica y que llega a los países tal vez más desarrollados, con mucha más, una mejor economía. Y esa transición también les cuesta de no saber de que porque estoy ahora en un país donde tengo trabajo y todo eso, me voy a comprar y voy a gastar lo que nunca tuve y ahora lo hago y todo lo hago a través de préstamos y todo lo hago a través de dinero que no tengo. Yo he visto que en esa transición de cierto estado a otro estado, si no se tiene la madurez y si no se tiene claras las cosas, uno tiene una tendencia a tomar muchas y muy malas decisiones financieramente hablando. Así que lo vi yo como inmigrante a Suecia, mi casa, mi familia, donde en nuestros países latinoamericanos en ese tiempo era muy complicado el tema de préstamos, tener cosas, materiales, y cómo ahora, si no se tuvo ahora, entonces creemos que esta es la oportunidad que me está dando Dios a la vida para comprarme el televisor que nunca tuve, para comprarme el auto que nunca tuve, con dinero que todavía ni siquiera es mío. Claro. Entonces, yo he visto eso y también con el tema de la juventud, el estilo de vida cambia total y radicalmente cuando yo ahora salgo de mi casa y me tengo que enfrentar ahora. Sí. Y yo creo ahí también que los jóvenes que nos están mirando, si usted es un discípulo joven, un líder joven, usted tiene que también entender que endeudado va a perder una bella oportunidad que es justamente la ofrenda y el poder dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Yo recuerdo que mi primer diezmo fueron como 200 coronas o 100 coronas a mis 16 años. Mi primer diezmo, $10 aproximadamente. Y desde esa etapa hasta hoy, qué bendición ha sido por haber mantenido el orden, poder dar a Dios lo que le corresponde a Él. Y cuando uno está endeudado, ofrenda y diezmo se vuelven una carga, pero cuando tú tienes una economía libre, es una bella bendición dar a Dios. Y por eso, jóvenes, ustedes tienen que sanar sus finanzas y ustedes no pueden nunca caer en la trampa de Egipto, de que se vuelvan en edificadores de pirámides, porque ahora no tienen cómo sustentarse y tienen que vivir para este sistema, dependiendo de este sistema y dejando a Dios de lado. Nunca dejen a Dios el llamado y el ministerio para tratar de tener una vida vanidosa y una vida sin propósito. Pastor Héctor, ¿qué pudiéramos aconsejarle a los jóvenes en lo que respecta al orden financiero? Yo creo que Pastor David toca un punto muy importante de que cuando sale de casa, yo creo que nosotros los padres a veces no hay que brindarle todo lo que ellos quieren tener, sino traer un orden en su vida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mis hijos querían zapatillas de 1500, ¿no? Una zapatilla normal.
pero otro lo tiene, no, normal. Teléfonos, no, va a ser un teléfono normal. Porque yo sabía que la vida que uno, como viene de otra parte de América Latina, Europa, los pensamientos son diferentes, el estilo de vida es diferente. Entonces, creo que la juventud lo que necesita hoy es ordenar su vida. Primeramente, aconsejar a los padres que no se lo den todo fácil a los hijos. Muy bien. Porque cuando ellos salen de casa van a enfrentar una realidad. Yo tengo hijos que han salido de la casa, entonces yo ando supervisando siempre cómo está su vida, cómo le va la vida financiera. Bueno, tengo uno de ellos que salió de casa y aportó el 10% para un departamento. O sea, él es dueño ahora de un departamento con el 10%, pero él tiene sus finanzas estables. Entonces, le dije porque endeudarse crea un problema. No vas a tener ni para ti, porque vas a ser un esclavo todo el tiempo. La juventud tiene que aprender hoy, nada se pida préstamo. Si no tiene la capacidad de poder adquirir algo, se tiene que esperar en el tiempo correcto. Exacto. Porque el afán lo va a llevar a endeudarse y la deuda lo va a llevar a una preocupación. Siempre va a pensar que tiene que pagar una cuenta. Pero cuando uno es libre de cuentas, uno vive en paz, duerme en paz, se levanta en paz, puede servir a Dios con todo. Creo que la juventud hoy tiene que despertar, que nada se compra a crédito, todo se compra al contado. Y es ahí donde también el peligro de las redes sociales, de querer a través de esos medios inculcar en la juventud de que pueden tener ahora algo aquí rápido. Creo que también las redes sociales juegan un rol muy muchas veces confuso, perturbador y destructor en esa área. Muy bien, vamos a qué otras preguntas vamos a conversar sobre mayordomía hoy. Si pudiéramos identificar qué consecuencias tiene el desorden financiero, económico, y cómo repercute la mala mayordomía en una vida, salud y matrimonio. Vida, salud y matrimonio. Y lo primero que yo quisiera decir ahí, cuando tocas ese punto, porque uno de los primeros versos que salta en mi mente es 1 de Timoteo 6:10, cuando dice el apóstol Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, como algunos han dicho, que la raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. Y tú vas a descubrir que cuando uno tiene una mala mayordomía financiera, las estadísticas dicen que más de un 50% de los matrimonios tienen 1 a 2 peleas muy fuertes en el hogar mensualmente por las deudas y por lo económico. ¿Cómo repercute la mala mayordomía? Obviamente en el afán. Jesús nos dedicó Mateo capítulo 6, verso 24 hasta el 33 para hablarnos sobre el problema de la ansiedad, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, y termina diciendo obviamente en el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Cómo repercute la mala mayordomía en una vida mental como emocional muy turbulenta, de afán, de preocupación, de ansiedad? Y también me he dado cuenta que la gente que tiene mala mayordomía tienden a ser muy codiciosos y envidiosos. Tú te vas a dar cuenta que la persona que no tiene lo que otro posee, comienza codiciando. ¿Por qué no lo tengo yo? Yo también lo quiero. Recordemos que no codiciar es uno de los 10 mandamientos. Y eso ya es un pecado para Dios. Estar codiciando lo que Dios le dio a otro y que yo no estoy o que yo no poseo. Pero muchas veces hay gente que ya no solamente codician, sino que ahora caen en la trampa de la envidia. Y la envidia también es sumamente peligrosa, porque envidia ya no es yo quiero lo que tú tienes, sino que la casa que tú tienes, ojalá se te queme. El dinero que tienes, espero que lo pierdas. El auto que te llegó y que es el auto de mis sueños, espero que lo choques. La envidia es algo muy terrible. Y yo me he dado cuenta que la gente que tiene mala mayordomía tiende a tener también una perspectiva equivocada de Dios. Me he dado cuenta que esta gente dice, ¿por qué Dios no me bendice a mí igual? ¿Por qué Dios no me da a mí lo mismo? Y Dios no es injusto. Dice la palabra que tiempo y oportunidades acontecen a todos. Mucha gente de la que nos están mirando hoy
tiene que reconocer que Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado. Lo que no has tenido es sabiduría y mayordomía para poder administrar lo que llegó a tu mano. Y yo me he tenido que sentar con gente y le he dicho, a ver, ¿cuánto entró aquí? Tanto, perfecto. ¿Cuánto entró este mes en esta área? Tanto. Y en esta etapa, tanto. Y ellos quedan sorprendidos. ¡Wow! Realmente hay bendición de Dios. Pero lo que no hay es mayordomía y sabiduría financiera. Pastor Héctor, ¿qué puedes decir en este punto? Este punto es muy importante porque muchas veces la mala administración es la que te lleva al fracaso. Una persona que no tiene un orden financiero, que no tiene un orden en su vida, te va a llevar a la crisis muy importante. Usted tocó un punto que, por ejemplo, ¿por qué hay tantas crisis en el matrimonio? Es por causa del dinero. Porque donde está tu corazón, también está ahí. Creo que es el tesoro. Claro. Entonces, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Va a estar tu corazón. Entonces, ¿dónde está el corazón de la persona? ¿En quién está puesto tu corazón? Si es en la finanza, lógicamente va a fracasar. Pero si el corazón está puesto en Dios, siempre va a prosperar. Yo creo que el principio, ¿por qué la gente fracasa? Porque tiene una vida ansiosa y porque nunca ha tenido nada y porque siempre está esperanzado que alguien le dé algo, porque piensa que él nunca lo va a adquirir. Pero los que tienen principios saben que para poder administrar hay que tener, porque uno puede llamarse administrador, pero no tiene nada que administrar. Pero un administrador sabe lo que tiene y sabe lo que pueda conseguir a través de un orden. El desorden viene, claro, por una mala inversión. También puede venir un desorden. Tiene finanzas, pero invirtió mal. O sea, y fracasó porque quizás no quiso escuchar a la esposa. Fracasó. Toma decisiones apresuradas sin consultar a la esposa. No, porque aquí yo soy el que toma la decisión porque soy un mayordomo. Y fracasa. Y él no entiende que fracasa él, sino que lleva a fracasar a toda la familia. Entonces, el golpe es fuerte y después viene la culpabilidad sobre el mayordomo porque no consulté. Entonces, creo que muchas veces para ser un mayordomo siempre tiene a la autoridad máxima que es Dios o la cobertura tiene para consultar, para poder invertir correctamente. Importante es el poder hablar con el matrimonio y no tomar decisiones así rápidos, porque a veces como pastores nos toca lidiar con matrimonios que tienen este problema. Entonces es un punto muy, muy fuerte. Bueno, yo quisiera nada más también tocar acerca de lo que tiene que ver el área de salud. Y el pastor Héctor tomó la palabra ansiedad. Y eso me habla mucho de cómo la ansiedad se puede incrustar en el alma, no nos deja tranquilos, una preocupación, una deuda. Y la ansiedad se sabe que nos lleva a somatizar. Y es cuando un estado emocional afecta nuestra salud, nuestra salud física, lógicamente. Se sabe que ansiedad y estrés elevan los niveles de adrenalina, cortisol y glucosa en el cuerpo. ¿Y qué hace? Y como consecuencia, el sistema inmune se agote. En nuestro sistema digestivo, las bacterias buenas se debilitan y las malas crecen, y eso también hace que no trabajemos como deberíamos trabajar. Y enfermedades cardíacas, úlceras muy comunes ahora en este tiempo, problemas estomacales, problemas intestinales, etcétera, etcétera. Y todo eso porque se abrió una puerta a algo. Qué fuerte eso. Y ahora estamos manejando o estamos viviendo en un tiempo donde la ansiedad es algo más común de lo que debería de ser. Y las ansiedades nos hacen abrazar el futuro que todavía no llega, ya preocupados, ya en mal estado, ya en un déficit. No ha llegado el mañana, pero mi salud ahora está peor que ayer y se nos hace más difícil enfrentar ese futuro o eso hermoso que tiene para Dios. Estamos en números negativos, por decirlo así. Entonces yo creo que la salud financiera también va muy de la mano de lo que tiene que ver con nuestra salud, y en el matrimonio la poca capacidad de dialogar, de ser transparentes y de trabajar como equipo puede afectar bastante, puede afectar muchísimo. Creo yo que en el matrimonio tiene que haber sinceridad, tiene que haber transparencia y después de ese momento difícil tal vez de sinceridad,
saber de que somos un equipo y que tenemos que sacar esto adelante de la mano de Dios. Sí, porque va a ser muy difícil prosperar si hay dos personas que tienen dos planes distintos, agendas distintas, visiones distintas, y si uno va a prosperar en esto y va a ordenar su vida, va a ser un buen mayordomo, como tú dices, tiene que ser un equipo. No sé ahí, Pastora Ana, ¿qué percibes tú cuando hablamos sobre estos errores o cómo repercute la mala administración o mayordomía en la familia, matrimonio, todo aquello? Yo en esos momentos cuando vivimos esta presión financiera, yo caí en depresión. Era una angustia, una frustración, no veía solución, no le veía una luz, cómo salir de ahí. Sentía como que ya todo se había terminado, los sueños se habían terminado, ya había llegado al final. Y es ahí donde Dios tiene que empezar a trabajar, empezar a sanar. Dios tiene que empezar a sanar. Y creo que lo que es financiero va muy ligado a lo espiritual. Porque cuando Dios llena y Dios empieza a sanar las finanzas, también llega una paz. También todo el ambiente en la familia, todo comienza a cambiar. Qué poderoso eso. Qué efecto que tienen las finanzas en la salud. Si uno pudiera ver el orden financiero como una medicina también, que me va a aliviar de tantos problemas equivocados, Pastor Héctor. Por ejemplo, uno con el tiempo que lleva obrando en la obra del Señor, llega gente que se comienza a comprometer, son tremendos hombres de Dios, pero tiene un gran problema. Tiene una crisis financiera muy fuerte, que la crisis financiera los ahoga a tal punto que sueltan lo que Dios le está dando. Y ellos no entienden, no comprenden que si se aferran más a Dios pueden revertir todo. Entonces, hay un pasaje que usted lo nombró, Mateo 6, creo que 19, que Dios dice que aún Salomón, con tanta gloria que tuvo, no se pudo vestir como uno de los lirios del campo. O sea, lo que Dios creo que nos dice, si te aferras a mí, aunque vengas quebrado, aunque vengas destruido, económicamente mal o como vengas, si te aferras a mí, yo te voy a enseñar lo que es una mayordomía. Yo te voy a enseñar a administrar tu vida. Entonces yo creo que la gente que se congrega o los obreros que están pasando momentos difíciles, no suelten el llamado, no suelten la obra de Dios, porque si se aferra de todo corazón a Dios, por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán allá. Entonces yo creo que una persona, si se convierte a Dios de corazón, su finanza se resuelve. He escuchado gente que ha tenido deudas grandes y cómo Dios lo ha sanado, cómo Dios lo ha restaurado. O sea, desafío a la gente que llega, que no ponga las miradas en las necesidades que estás pasando, sino que ponga la mirada en el Dios del cielo, que lo ve todo y que lo va a ayudar financieramente a salir de ese hoyo. No solamente financieramente, matrimonialmente, con los hijos. Dios te saca del hoyo, porque tenemos un Dios que nos provee. Pero ¿cómo nos va a proveer si no confiamos en Él, si no estamos determinados a vivir para Él? Entonces, el hombre llega con una mentalidad equivocada. O sea, llega al reino diciendo, es que Dios no me va a dar nada. Tengo que proveerme para tener. No, mentira. Dios es el que te da la fuerza y el poder, como dijo Pastor David, para hacer riqueza. Entonces, si uno confía, Dios te resuelve el problema. Desafío a toda gente que tiene problemas financieros, matrimoniales, todo, que vuelvan su corazón lleno a Dios y que prueben, como dice la Biblia, probame. Y Dios va a ver cómo va a abrirle las ventanas de los cielos. Porque en esto de la mayordomía también es muy importante nuestro dar a Dios, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Es tan clave poder dar a su obra. Entra dentro de lo que respecta a la mayordomía, tener un presupuesto, dar a Dios lo que es de Dios, y también en ese dar se abren tantas puertas de bendición. No sé ahí, Leila, si tienes algo que quisieras compartir. Sí, creo que si uno considera a Dios como su máxima autoridad y Señor de su vida, aplicar los principios de Dios en la vida, como el diezmo, la ofrenda, no va a ser ningún problema. Pero gente que está muy endeudada o que no ha llevado una mayordomía sabia, correcta,
obviamente va a tener muchos argumentos contra el dar, porque siente que no tiene y que el dar va a ser quitarle. Pero ahí el problema no es Dios ni lo que Dios enseña en su palabra, la ofrenda o el diezmo. El problema es la pobre mayordomía o no saber administrar lo que uno tiene. Y también algo que nombraba el pastor Héctor sobre que a veces cuando uno no tiene, se hace dueño después de algo que nunca ha sido de uno. Y cuando uno llega al Señor, uno toma conciencia de que todo es de Dios. Y lo que llega a mis manos, aunque sea poco o sea mucho, porque también ese es un problema, a veces hay mucha queja, pero yo tengo muy poco, por eso no puedo dar, por eso no diezmo, por eso no ofrendo, o no puedo ser generoso, sino que siempre hay una mentalidad de yo necesito, que en realidad es una mentalidad de mendigo, lamentablemente. Aquí estoy, yo necesito, ¿de dónde saco? ¿Dónde puedo sacar? Esa mentalidad no te va a llevar a administrar correctamente lo que tienes, porque aunque sea poco lo que llega a tus manos, poder administrarlo bien, primera actitud, ser agradecido con lo que llega. Dios, esto es lo que tú has permitido que llegue a mis manos, ahora necesito, te doy gracias, ahora necesito la sabiduría correcta para administrarlo de mejor forma, para que me alcance para mis necesidades básicas, pero también yo quiero dar. También quiero ser un ofrendador, también quiero ser alguien que ofrenda, que diezme, quiero cumplir con tu palabra porque quiero dar. Cuando esa actitud está, creo que comienza también a abrirse un nuevo camino que antes no existía. Y un consejo también, porque sé que mucha gente nos escucha y que sabe y está detectando que tiene mala mayordomía financiera, todo cambio comienza también con un reconocimiento. Primeramente, reconocer, he fallado en esta área, lo que ha llegado a mis manos, no he sido sabio en administrarlo, me he quejado, he tenido una mala actitud, y puede ser por diferentes razones, porque venimos de una cultura así, o venimos de crianzas diferentes, no sabemos, no tenemos una buena conexión con las finanzas, sino que siempre está la queja, o siempre se habla mucho del dinero, y en el subconsciente lo que estás haciendo es ponerlo como un Dios sobre tu vida. Y como alguien decía también, es un mal Dios. El dinero no puede ser un amo. El dinero tiene que ser, la finanza es un servidor en nuestras vidas. Entonces, tomar esa actitud de reconocer, he tomado malas decisiones financieras, he llevado una vida tomando malas decisiones, nunca me alcanza, nunca tengo suficiente, Señor, aquí estoy, te pido perdón. Dios ha sido bueno, pero yo he fallado. He fallado, claro. Reconocer eso creo que es el punto inicial para mejorar y traer un cambio radical. Reconocer esos caminos que tú decías, esas rutas que quizás uno ha caminado inconscientemente o conscientemente, pero renunciar a eso, reconociendo a Dios, su fidelidad, su bondad, porque Dios te ha dado fuerza, Dios te ha dado oxígeno, Dios te ha dado la vida. Oportunidades. Pero reconocer, yo fallé, yo tomé malas decisiones. Y a veces ese punto puede ser muy doloroso o a veces uno no lo ve porque uno cree que la otra persona le tocó una mejor vida y no es así. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de hacer un cambio y comienza con reconocer. Para mí es reconocer. Y luego, Señor, necesito sabiduría para poder administrar lo que me llega. Y ahí comenzar ese mes o ese día, o nunca es tarde, siempre Dios cuando nos da un nuevo día, siempre nos da una nueva oportunidad. Y ya de ese día comenzar. ¿Y qué es lo que dice Dios en su palabra? Él enseña de diezmo, enseña de ofrenda. Yo lo quiero aplicar, no quiero tener argumento contra eso. Porque no tengo, voy a tener argumentos contra eso. No, yo quiero vivir eso. Si Dios lo dice y Dios nos bendice, ¿por qué no puedo vivir yo en eso? Y comenzar un caminar y ahí a veces yo creo que también la gente o no tenemos paciencia, queremos el cambio rápido, queremos que venga ayuda del cielo, que llegue un maletín lleno de dinero, que llegue alguien y que nos dé justo para lo que necesitamos. Pero yo creo que Dios es un buen padre, un padre muy bueno, y tampoco nos va a hacer las cosas así súper fácil, porque después no lo vamos a valorar. Tenemos que ir aprendiendo de a poco y tener paciencia, ir aprendiendo y cambiar esa ruta, ese estilo de caminar o ese estilo de manejar las finanzas
Si lo llevaste 30 años de una cierta forma, quizás hoy va a comenzar el camino para el otro lado y quizás te va a tomar un tiempo también y tener la paciencia de poder ir cambiando esta nueva ruta. Y pienso que una de estas carreteras equivocadas que uno tiene que identificar es la ruta de la gratificación inmediata. Lo quiero aquí, lo quiero ahora, no quiero esperar. Y en psicología se dice que una de las cualidades que tiene la gente que logra éxito es justamente esta cualidad de poder postergar la gratificación. Decir, no tengo ahora, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a esperar y cuando llegue el momento me lo voy a poder comprar. Y creo que la gente pobre justamente tiene ese pensamiento. No quiero esperar nada, no quiero ahorrar. Yo lo quiero ahora y si no lo tengo ahora no soy feliz. A mí me impacta muchas veces ver en los negocios la cantidad de mujeres, y hay algunos negocios, porque yo no lo entiendo, hay una fila que es solamente para devolver cosas que se compraron. Entonces en estos días yo fui con Leila a un negocio y yo dije, la fila está larguísima, pero había otra fila corta. La fila corta era para comprar, pero la fila larga era para devolver cosas. Y estaban las mujeres con bolsa y ropas, porque hay algo que se llama compra por impulso. Y a veces hay gente que compra por impulso, pero cuando el impulso y el deseo se va, esa misma persona ahora cae en depresión o en desánimo porque realmente descubre que compró algo que no necesitaba. Y así que al otro día tiene que ir a devolver lo que compró. Pero fíjate que ahora tiene que tomar de su tiempo para ir a un negocio a devolver algo que compró. Bueno, son cosas que pasan, pero uno tiene que tener mucho cuidado con esto porque es una trampa de la juventud que está abarcando mucho a la juventud de hoy. Y yo creo, mis amados, que nosotros tenemos que levantar una generación para Dios y por eso hacemos estos podcasts y no solamente una generación comprometida con el evangelismo, la oración, el reino y el llamado, sino que también con una vida ordenada financiera. Y si hay algo que hoy tenemos que procurar es que se nos levanten gente generosa, dadivosa. Para los proyectos en el reino de Dios, Dios no va a hacer llover billete del cielo. Dios va a bendecir a los hijos para que los hijos puedan hacer lo que hace Papá Dios. ¿Y qué hace Papá Dios? Papá Dios es generoso. Papá Dios es dadivoso. Así que tenemos mucho que aprender acá. Yo creo que todos somos alumnos, estamos aprendiendo, pero bueno, vamos a la perfección. Yes. ¿Qué clave creen ustedes que es importante para una persona tener salud en su economía? Bueno, ya estamos finalizando este podcast, pero yo quisiera que todos aquí pudiéramos dar un consejo, que pensáramos en algo que puede ser clave para ayudar a la gente en lo que respecta el orden financiero. Yo diría, por mi parte, aprender el contentamiento. Yo no tengo por qué sentirme infeliz porque no tengo las zapatillas del otro. No tengo por qué sentirme frustrado porque no tengo el último iPhone. Pablo dice, escribiendo a los filipenses, que él ha aprendido a estar contento cualquiera sea su situación. Sé vivir en prosperidad, sé tener abundancia, sé tener poco. En todo y por todo he sido enseñado, y ahí viene el famoso versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué contexto está todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En un contexto financiero. Sé tener poco, sé tener mucho. Y te voy a decir algo, si hay algo que también revela mucho tu corazón, es cuando tienes mucho. Porque cuando tienes mucho, ahí también sale a luz cosas ocultas. Bueno, volviendo al punto del contentamiento, yo creo que tenemos que aprender a disfrutar el momento y no andar codiciando lo que otros tienen y entender que
el primer paso de la prosperidad, se lo venía diciendo yo en estos días a Leila, el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. El español dice, nada me faltará, pero el hebreo dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Entender que hoy en Dios, nada me falta. Me gusta como lo dice la versión en inglés, The Lord is my shepherd, I shall not want. Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor, no voy a tener necesidad, no tengo necesidad de nada. Entonces hay un momento donde yo quiero este pantalón, yo quiero este teléfono, yo quiero este auto, pero no lo necesito ahora. Lo quiero, pero no lo necesito. Como no lo necesito, ahora es mi tiempo para trabajar, ahorrar, y va a llegar un día que Dios me lo va a dar, pero sin una deuda, sin dejar mi llamado y sin dejar mi compromiso con Dios. ¿Qué cosas pudiéramos darle a la gente para poder ayudarles en este aspecto? Estoy de acuerdo con el consejo que tú acabas de dar, pero a mí me gustaría dar un consejo más práctico. Por favor. Para que nuestros oyentes se fueran con algo práctico. Sé que lo que tú has dicho tiene mucho que ver, mucha importancia, pero algo práctico. Creo que si alguien quiere comenzar a ordenar sus finanzas o mayordomía, es sentarse y calcular. Y a eso me refiero, tener un presupuesto mensual, al año, y si uno tiene una meta financiera de aquí, uno puede también hacerlo, escribirlo en papel. Cuando uno quiere construir algo, una gran torre, uno se siente y calcula primeramente los gastos, las entradas y todo eso. Y creo que en esta área también uno tiene que sentarse y tener un presupuesto. Yo te he visto a ti sentarte con gente, ayudarles a hacer el presupuesto. ¿Qué tiene que hacer la gente en ese presupuesto? En el presupuesto, básicamente, tú ves lo que te entra, las entradas y las salidas del mes y del año y general del hogar. Lo puede ser alguien que aún no es casado, los jóvenes. Así tú vas a ver lo que tienes, lo que llega, y también vas a poder ver qué es lo que puedes comprar. Quizás ese mes no vas a poder ir al cine 2 veces como acostumbraba a hacerlo porque el presupuesto no te permite. Y si quieres hacerlo, vas a tener que buscar otra entrada financiera para darte ese lujo. Cuando tú ayudas a la gente con el presupuesto, ¿con qué sorpresas te encuentras tú o ellos cuando comienzan a hacerlo, cuando te he visto a ti? La sorpresa más grande es que como no se han sentado a calcular y ver lo que entra y lo que sale de sus finanzas, la sorpresa número 1, no sabía que entraba tanto. Tenían el argumento de que tenían muy poco, recibían muy poco, y cuando uno comienza a sumar, tenían más de lo que ellos pensaban. Wow. Y también se llevaba la sorpresa en qué invertían todo, en qué gastaban todo, en cosas innecesarias, cosas que no necesitan, cosas que les robaban. Eran pequeñas salidas por aquí, por allá, y en total se sumaban y tenían para vivir bien, tenían para no estar endeudados y tenían también para dar. Qué tremendo. Pero cuando uno no se siente y calcula y ve, comienza, para mí en lo práctico, el error número 1. Así que para mí ese sería el consejo más práctico, comenzar a hacer un presupuesto. Y aquí yo puedo enseñar, pero también hay tantas herramientas hoy en día para hacer presupuestos, para buscar y cómo hacerlo. Tú un día a los obreros le diste una hoja en un retiro de obreros. Claro, un presupuesto básico, claro. Y en una estaba entrada y salida y uno va llenando. Uno calcula. Muy poderoso. Creo que es muy práctico. Creo que todos necesitamos eso. Y especialmente ya que hemos hablado tanto de la juventud también puede hacerlo. Pastor Héctor, ¿qué consejo le podemos dar a la gente? Yo creo que como creyentes en Cristo, que uno tiene que ser desprendido, pero esta parte muy importante, creo yo, que uno tiene que ser un dador en el reino de Dios y agradecido. Porque uno, si sabemos que todo le pertenece a Dios, nada es nuestro. ¿Tienes un testimonio ahí que nos pudieras contar cuando hablas de esto de ser desprendido? Porque lo has tocado varias veces en este podcast. Sí, yo recuerdo cuando yo llego financieramente bien, pero hablábamos en este día con Anne que para dar para nosotros no había problema dar, pero llega un momento en que Dios te pide todo. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso fue como Dios comenzó, yo recuerdo que Dios comenzó a pedir todo y en
comenzó a pedir la casa, por ejemplo. Dios te pidió tu primera casa. Mi primera casa, que era, claro, de 3 pisos, una casa bien grande. Y ya, mi esposa me dice, ¿sabe que Dios me habló? Tenemos que ofrendar la casa porque necesitamos dinero para la obra. Ah, ya, ok. Yo me voy en el barco y cuando voy en el barco... Tú ibas camino a Finlandia. A Finlandia, me tocaba predicar en Finlandia. Entonces yo le digo a Dios, yo no tengo problema de darte una casa, de darte todo, pero ¿a dónde llevo a vivir mis hijos? Ellos no lo van a entender. De haberlo tenido todo, ahora no lo tienen nada. Ellos no van a entender. Yo entiendo porque entonces Dios me dice, aún tus hijos no son míos. Aún no son tuyos. Claro, que no era mío, sino era de él. Y que la ropa que tenía aún no era mío. Nada era mío, ni la vida que llevaba. Entonces yo recuerdo que él me dice, desvístate, porque a partir de ahora yo te voy a bendecir, te voy a prosperar. Entonces, a mí se me reveló algo tan poderoso que Dios me enseñó, el de ser desprendido de todas las cosas. Y en el trayecto de eso, yo, antes de ser cristiano, yo quería tener mis cosas. Y yo recuerdo que quería comprar mi Ferrari. Dije, ahorro con esta casa y compro mi Ferrari. Y siempre digo a la gente, no es con el diezmo de la gente, sino lo que uno ha invertido. Y luego Dios me pide eso, compro otra casa y ya tenía la casa y nuestro suegro nos bendice con 500,000 coronas. Con $50,000. Con $50,000 nos bendice. Ya, él dijo, yo no quiero ser parte de, yo quiero salir de ahí. Ya, ok, nos dio. Y después nos ayudó algo más. Entonces, cuando llegamos a vender la casa, dije, aquí está el dinero que yo necesito porque era terco, quería comprarme mi carro, ¿no? Claro. Y Dios me vuelve a hablar que ese dinero no era para eso. Así que ahora habías ofrendado tu casa, claro, por varios millones. Claro. Porque fue una ofrenda millonaria. Sí. Luego entran $50,000 o 500,000 y aquí tú dijiste, con esto me compro mi auto. No, y Dios... con eso compré la casa. Ah, con eso compraste la casa. Y después que vendí la casa, okay, dije, ahora está. Porque el auto costaba entre 1.800.000 costaba. Yeah. En ese tiempo. Entonces dije, ahora. Y Dios vuelve a hablar y dice, no, que ese dinero no es para ahora. Entonces dije, ya dejo ese auto de lado. Entonces, porque ya en la segunda, la tercera, ya no hay que... Yeah. Entonces, y compro la tercera casa. Y cuando compro la tercera casa, yo dije, aquí ya voy a vivir. Pero Dios me dice que no era para vivir. Que la primicia de esa casa, todo el año era la primicia que era para Él. Y cuando Él nos habla, nos dice, a partir de ahora, esta será una de las 10 casas que yo les voy a dar. Entonces, yo creo que ofrenda para mí no es una ofrenda, sino es una inversión en el reino de Dios. Eso está muy poderoso. Entonces, y Dios, claro, viene el pasaje de Mateo 6, versículos 19 y 20, que dice, uno pone el tesoro no hagáis tesoro en la tierra donde el Orión creo que el Orión corrompe. Donde la polilla y el orín corrompen. Y el ladrón hurta. Entonces Dios me enseñó que mis ofrendas no son ofrendas, sino son inversiones que yo estoy invirtiendo en un banco divino. O sea, cuando Dios me pide algo... Eso está poderoso. Cuando Dios me pide algo, yo no doy algo, yo invierto en el reino. El banco de Dios. En el banco de Dios. Entonces, y en el banco de Dios invierto. Los momentos que yo he pasado crisis, siempre Dios me ha proveído de una u otra parte, porque Él me dijo, a partir de hoy yo te voy a dar. O sea, todo lo que viene a mí no viene porque yo lo busco, sino porque Él me lo provee de cualquier persona. Y a veces yo recuerdo que en esos tiempos estaba la familia que nos vendía. A veces venía el tío de Anne, nos bendecía con 20,000 euros. O sea, claro, porque cuando Dios ve que uno es dador, desprendido. ¿Te llega más? Claro, te llega más. Y yo recuerdo que ya compré la tercera casa, ahora después compré la cuarta casa. O sea, en la cuarta casa no debo nada, está todo pagado. Qué tremendo. Entonces, yo creo que Dios al dador y al agradecido siempre le da mucho más de lo que uno da. Y te voy a decir algo ahí, Pastor Héctor. Tú eres un caso muy atípico. Y te voy a explicar por qué. Porque en todas partes del mundo, la gente, el empresario llega cuando ya está quebrado y ya no tiene nada. Casi siempre. Esa es la historia en todas partes del mundo. Entonces, cuando yo te conozco a ti, tú vienes sin ninguna necesidad financiera. Tú tienes tus camionetas, tú tienes tu tremenda casa, tú tienes un estatus financiero muy alto.
y tú llegas al Señor de esa forma y tu historia es poco común porque tú llegas con mucho recurso y poder económico, pero me tocó ver cómo el llamado a ti se te revela y soy testigo ocular de cuando tú comienzas a vender tus cosas para darlo aquí a la obra, para sembrar en personas, sembrar en la obra y dar, y te llegaba y dabas. La pastora Anne también recibía y daba. Y he podido ser un testigo de cómo ustedes han dado y a la misma vez ver cómo Dios también ha traído bendición, pero en todas las áreas, porque también eres un hombre de fe, eres un hombre de autoridad espiritual, de mucha madurez. De manera que la bendición de Dios, cuando yo pienso en ti y en la pastora Anne, es una bendición no solo económica, hay una unción y una bendición en todas las áreas. Y eso se nota de una forma muy visible. Y yo recuerdo cuando uno pasa momentos difíciles, porque yo soy así, cuando paso los momentos yo no estoy para pedir, es mi proceso. Y yo recuerdo un día no tenía para algo, entonces yo me pongo a orar. Claro, y Dios me dice, pero si lo tienes, ¿por qué no habla? Entonces me pongo a orar. Quizás la gente no lo va a entender, no lo va a creer, pero se los cuento. Yo digo, Señor, yo declaro hoy en el nombre de Jesús que tú eres mi proveedor. Por cuanto yo necesito esto y esto, te doy gracias en el nombre de Jesús. Apóstol, yo terminé de orar y apareció en la casa lo que yo quería. O sea, no me lo trajo alguien que sí, una persona, sino que Dios de la nada lo hizo aparecer. Entonces, hay testimonios que uno carga, quizás no lo cuenta porque ya, pero Dios, yo lo único que sé, que si yo confío al 100% de Dios, yo tengo de Él el 100%, no tengo el 99%. Y así en muchas áreas he visto cómo Dios te cubre, te bendice. He visto los momentos difíciles de la vida de uno cuando uno está. ¿Se acuerda cuando vino esta pandemia? La mano de Dios estuvo con nosotros. Yo recuerdo que estornudaba y me desmayaba, porque yo pasé 4 semanas con fiebre de 40 grados. Entonces, estaba tan crítico. Y Anne me decía, Liga, tranquila, Dios tiene el control. Dios es el poderoso. Y si ha de partir, nos partimos. Dios tiene. La muerte no tiene la fecha cuando nosotros morimos. Es Dios en quien confiamos. Y yo recuerdo que usted hace una prédica y usted dice que Dios le tocó el hombro, ¿se acuerda? Y ese día escuchamos la prédica. En la noche yo estaba viendo fiebre, pero alguien me toca esta parte del hombro fuerte igual. Me aprieta tanto, se me fue la fiebre. El día jueves se me fue fiebre en la mañana. El miércoles en la tarde se me fue la fiebre. El jueves en la mañana me levanto y digo, voy a ir al monte a orar, porque esto se tiene que revertir. Y Anne no sabía. Entonces cuando me ve, le mando la foto que estaba con el cole y me dice, pero ¿cómo va a estar en el monte si no puede caer? No, ya puedo caminar. Ahora va a ver a dónde se metieron. Entonces, y todo esto es como se llama lo que habla de la mayordomía, porque es una cobertura. El ser mayordomo es una cobertura. Cuando tú haces la obra para Dios, yo creo que el mayordomo tiene una cobertura muy especial de parte de Dios, porque si puede ser fiel en lo ajeno, si puede honrar en lo ajeno, si puede ser dadivoso en lo ajeno, ¿cuánto nomás Dios va a hacer con uno? Yo ese es el consejo que le doy, que la gente aprenda a ser desprendido, generoso y agradecido con Dios. Y Dios va a honrar muchos. Qué maravilloso. Pastora Ana, que ya estamos terminando. No creo que vamos a alcanzar muchas preguntas más, pero quisiera escuchar, Pastora Ana, Pastor David, ¿qué consejos le podemos dar a la gente para una economía saludable? Bueno, yo creo que si no vamos a la práctica, como la pastora Leila lo decía, tener un presupuesto. Y yo creo que nosotros aprendimos a base de dolor y sería bueno que la gente lo aprendiera sin dolor. Pero eso nos llevó a organizarnos mucho. Y dentro del presupuesto siempre tenemos una cuenta, algo de ahorro, algo para una situación de emergencias y tenerlo todo planificado. Siempre van a pasar cosas. Nosotros al menos tuvimos una situación con nuestro hijo donde nos tuvimos que ir
por unos días a otra ciudad y fueron gastos y fueron todo, pero igual había algo ahí que se podía usar. Entonces, claro, van a venir situaciones difíciles y si la economía está desordenada, todo se va a complicar más. Entonces, es bueno siempre estar bien organizado y bueno, la gente que tiene deudas, yo creo que en nuestro caso, cuando nosotros estábamos en esa situación tan desesperante, yo me acuerdo que David me dijo a mí una vez que estábamos diezmando, estamos probando a Dios y yo le creo a Dios por un milagro financiero. Y yo puedo reconocer que yo era como Sara, muy poca fe. Cuando David me dijo eso, que paguemos todas las deudas, yo me le reí, literalmente yo me reí, yo dije, bueno, yo diezmo, yo empecé a hacer esto por obediencia, pero esto nos va a tomar mucho tiempo. Y Dios lo resolvió de una manera rápida y Dios nos empezó a bendecir. Y algo que Dios me enseñó fue a ser feliz con lo poco. Llegar a ese momento donde hay poco, pero igual soy feliz. No importa si no hay vacaciones, no importa si no nos podemos ir a España, si no nos podemos ir a Grecia, si nos quedamos aquí en la casa, si vamos a ver una película, si vamos a salir con los niños al parque. Tenemos lo que Dios nos ha dado, ser agradecidos con Dios. Qué bello. Pastor David. Yes. Yo quisiera también dirigirme un poquito a esta generación también joven que está tomando sus primeros pasos en el mundo de una vida financiera saludable y es de poder redefinir fracaso. Fracaso no es no tener para lo último que se está usando todo el mundo, lo último de moda. Fracaso no es poder mostrar como muestran otras personas, sino saber que el fracaso va a estar justamente en eso, en seguir las corrientes, en tomar decisiones equivocadas, el no tener, como decía la pastora Leila, una planificación financiera, el no pensar en el mañana. Estamos viviendo una generación que ahorra demasiado poco, no tiene un plan financiero a futuro. Y creo que son estas cosas el cual nos hace pensar y redefinir lo que puede ser éxito. Éxito no es tener la última chaqueta o el último pantalón o las últimas vacaciones al lugar donde todo el mundo está yendo, tomarme los selfies, sin saber que después voy a llegar a una vida donde voy a tener que pagar con mucho dolor y sufrimiento 2-3 días de vacaciones, hacer ese trueque por meses de dolor, de angustia, de no poder pagar algo que no puedo, redefinirnos éxito financiero y estar confiados que Dios es el que nos provee si nosotros aplicamos los principios que ya hemos tocado acá. Saber de que yo en lo personal recuerdo haberme sentido confrontado por Dios y tener que haber renunciado al materialismo, de yo decir, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús, esto tiene que salir de mí. Yo tuve que hacerme una liberación porque cuando era joven, claro, te mira el mundo, te mira la gente por lo que vistes, por lo que no vistes, por lo que tienes y no ves. Y poder estar en paz y sentir estoy bien, así como estoy, como el Señor me tiene. Muy, muy poderosos el punto que usted tomaba de decir y contentarme con lo que tengo. Pero esta juventud, por los medios sociales, por lo que hemos estado recibiendo todo el tiempo, se nos ha dado una versión muy errónea de lo que es éxito financiero y de lo que es fracaso. Y tener la valentía de saber que eso no está bien, eso no es éxito. Eso al contrario, eso es el plan. Un plan, yo creo que esto es un plan satánico, es un plan es verdad, tramado por las tinieblas, porque si tenemos una juventud amarrada, vamos a tener gente que, como dice la palabra, que bueno y que Dios bendice al dador alegre, pero ¿quién puede dar alegremente endeudado? Exactamente. Y es algo que pareciera poco espiritual. Seguramente estos temas, la verdad, creo que son muy poco tomados en lo que es el movimiento cristiano. No se habla mucho de esto, pero que tiene repercusiones supremamente importantes en el cuerpo de Cristo. Así que lo dije ya antes y no quiero tomar más. Cuidado con las transiciones cuando pasamos de algo a algo mayor,
un ascenso en un trabajo, un resultado muy bueno financiero en algo. Y cuando Dios te lleve a algo, mucho cuidado con las transiciones, porque ahí es donde nos equivocamos. Desgraciadamente mucha gente, su entrada financiera crece, pero eso dura demasiado poco tiempo porque como no se ha instruido, no tiene bien claro lo que quiere y qué es éxito financiero, ese ascenso o esa entrada extra de dinero le duró 2-3 meses porque ahora está consumiendo más de lo que consumía antes y no tuvo planificación financiera. Yes. Muy bien. Bueno, hemos tenido un podcast que yo sé les va a dejar poderosas herramientas. ¿Cuánto hubiera querido yo que alguien se hubiera sentado conmigo y me hubiera explicado muchos de los consejos que te hemos dado acá? Te hemos hablado hoy de la mayordomía, que Dios es creador, Él es Señor de todo. Nosotros solamente administramos lo que Él a nosotros nos ha delegado. Un día vamos a tener que rendir cuentas. Y cuando hablo de rendir cuentas, no solamente Dios quiere que le demos lo que Él depositó en nosotros, sino que también lo hayamos multiplicado. Para poder multiplicar lo que Dios nos otorgó, es determinante que tengamos un orden en nuestras vidas, un orden a nivel mental, emocional y, como en este caso, a nivel financiero. Y si tú puedes tener una vida financiera, usted no va a ser un constructor de pirámides en este sistema, usted va a ser un hijo de Dios que va a edificar su reino. Así que, mis amados, tengamos esa vida de libertad financiera, una vida dadivosa, generosa para Dios y que también, por tener este orden y por respetar los principios de Dios, la abundancia, la sobreabundancia de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. Y a todos los jóvenes que nos miran, sean hombres y mujeres de Dios en este tiempo, que no viven para lo material, no viven para la vanidad de este mundo, sino para servir a Dios Todopoderoso. Les bendecimos, nos vemos en el siguiente podcast. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.